¿Cómo están? Bendecidos. Damos gracias al Señor por este tiempo de acción de gracias, un servicio de acción de gracias. Y bien, vamos a dar el tiempo por si alguien tiene una acción de gracias. Es el momento de algo que en la semana Dios haya obrado en alguna área de su vida. Bueno, pues vamos a nuestra hermana Cristi, adelante. Amén, claro que sí. Vamos a estar orando. ¿Alguien más? Nuestro hermano, adelante. Amén. La pandemia toda la pandemia y no sé de esta iglesia es como dando clases de internet, de la RDB, que tomó por medio de la red social, y él participó en esa RDB, él tiene 15 años, y allá se está congregando eso mismo que yo lo invitaron, fue una iglesia, a mí me estuvieron discipulados, y pues Dios, primeramente Dios se ocupaba, porque muy bueno. Amén. Me da gusto que lo veo, lo veo con mucho amor a Dios, lo veo entregado a Cristo, trabajando para Cristo, y eso a mí llega a saber que mi servicio está haciendo eso. Amén. Desgraciadamente tuvo muchos problemas de niño, él tiene VIH, y todo el mundo imaginando, maestros, pero yo quiero que trabajar, pero que ahorita, gracias a Dios, él está superado. Eso no se supera, pero él está ya llegando a una estabilidad. Amén. Y Dios está ayudando a ser. Amén. Cristo está ayudando a ser. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Amén. Y bueno, pues ahí está siempre el trabajo en la obra. Dios obra en él. Y es Dios quien hace la obra en todo momento. Y bueno, gracias al Señor. Sigamos así. Viene la EBDB ahora presencial. Que Dios siga siendo glorificado en todo y por todos. Vamos a subirle un poquito de volumen, hermano Beto. Gracias, hermanos. Nuestro hermano Chon, adelante. El día de hoy, una mamita de 10 años está con el Señor. Yo sé que la familia está parecido, pues ya muchísimo tiempo está con el Señor, la jornada se hace con amén. Sobre todo, pensando, ¿verdad? Ella está en el mejor lugar.
Amén. Amén. Así es. No. Amén. Amén. Así es. Sí. Amén. Amén. No debe de ser nada fácil perder a un hijo y bueno, sabemos que Dios les ha fortalecido, hermano. Que Dios siga siendo glorificado aún en estos casos tan complicados. Y bueno, sigamos orando todos unos por otros. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a continuar a estudiar el libro de Filipenses, la carta a los Filipenses. Es una carta demasiado hermosa. Y bueno, vamos a analizarla. Hace 8 días hablábamos precisamente del siervo de Cristo y hablábamos de unas cualidades que hay en el siervo y bueno, en esta tarde continuaremos hablando de lo que es un siervo de Cristo. Vamos a abrir por favor Filipenses capítulo 1, versículos 12. Versículos 12, por favor. Vamos a orar. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias porque permite, Señor, que se dé esta oportunidad para glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre, y te rogamos que hables, por favor, Señor, a nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento, Señor, que nos des luz para comprender tu palabra. Y, Padre, que nos des también la humildad para ser hacedores de ella, Señor. Bendícela, Padre, te rogamos y te suplicamos, Señor, que por favor sea usted quien exponga en esta tarde su palabra, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécela, Padre, y despierta, Señor, en toda tu iglesia un interés por aprender, Señor, más de usted, más de su palabra, Señor. Gracias, Señor, por este momento y que tu nombre sea exaltado y sea glorificado. En el nombre bendito de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Dice así la Escritura, capítulo 1, versículo del 12 al versículo 30. Del versículo 27 al versículo 30 le daremos lectura todos juntos. Dice así el 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús,
por mi presencia otra vez entre vosotros todos, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. El tema es un siervo de Cristo. Recordando un poco la enseñanza pasada del miércoles pasado, hablando de la carta a los filipenses, recordemos que la iglesia de Filipos fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Lo observamos en Hechos capítulo 6. La iglesia de Filipos fue la primera iglesia fundada en Europa por el apóstol Pablo. Y bueno, esta carta fue escrita por el mismo apóstol y es una carta de agradecimiento. La relación que había con el apóstol Pablo y la iglesia de Filipos era una relación muy bonita, muy estrecha, muy cordial. Y observamos ahí que la iglesia de Filipo era una iglesia muy noble. Y bueno, en la epístola, es la epístola más personal que el apóstol escribió de todas sus epístolas. ¿Sí se acuerdan de dónde escribió el apóstol Pablo esta carta, hermanos? Los que vinieron hace 8 días. Desde prisión la escribió. Desde prisión la escribe y bueno, ahí es donde dice regocijaos. Y observábamos en relación a que un siervo de Cristo, nada más para que hile con lo que vamos hoy a estudiar de la segunda parte del primer capítulo. Recordemos que un siervo de Cristo piensa, dijimos, en la iglesia. No sé si recuerdan el segundo punto. Ora por el bienestar de su iglesia. Y número 3, ama a su iglesia y anhela que sobreabunde en amor. Esos 3 puntos los observamos en relación a un siervo de Cristo. Ahora, eso no significa que un siervo de Cristo sea perfecto. Mas, sin embargo, ¿por qué? Porque más adelante dice el apóstol en el 2, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, es decir, que no es perfecto. Mas, sin embargo, son 3 puntos que vimos e importantes en la primera parte. Piensa en su iglesia, ora por el bienestar de su iglesia y ama a su iglesia como siervo. Ahora vamos a analizar, por favor. Recordemos que siervos significa esclavo, servidor, que viene de la palabra griega doulos. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Esta porción de la escritura, hermanos, bueno, nos expresa las circunstancias personales en la vida del apóstol Pablo, de un siervo, del siervo de Cristo. Por favor, 1:12 dice la escritura: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. La palabra sepáis significa entender, comprender, conocimiento. Así que quiero que entiendan, que comprendan, que tengan conocimiento, hermanos, que las cosas que me han sucedido, que me han acontecido, que me han sobrevenido en la vida, han redundado más bien ¿para qué? Para el progreso del Evangelio, para el avance del Evangelio, para el crecimiento del Evangelio, para que el nombre del Señor sea anunciado, sea extendido. El apóstol Pablo aquí en esta porción hay algo interesante. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado, han sido un resultado ahora más bien para el progreso
del Evangelio. Pero analizando la Escritura, dijimos que el apóstol Pablo estaba en la prisión. Dijimos que el apóstol Pablo estaba ahí en una, aunque dice la Biblia que dice regocijaos, no significa que se la pasaba bien, significa que se regocijaba en Cristo, pero dice, quiero que sepáis, hermanos, quiero que sepáis, iglesia de Filipos, que las cosas que me han sucedido han servido para bien. ¿Para qué, hermano Pablo? Para el progreso del Evangelio. Y ahí está el punto número 1. Un siervo de Cristo acepta la voluntad de Dios. Acepta la voluntad de Cristo. Porque observamos que estaba en prisión. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Un hombre, un siervo de Cristo, acepta lo que Dios permita en su vida, lo acepta, y lo observamos en el 13 nuevamente todos, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. De tal manera, de modo que las prisiones, ¿qué significa prisiones? Y aquí quiero que preste atención. Significa ser atado, encadenar, atar una carga. En ese tiempo las prisiones no son como las que conocemos hoy en día, que nada más es de estar encerradito, no. Las prisiones era estar encadenados, incluso había cepos donde metían los pies y era lastimoso. Y ahí en ese tipo de prisión el apóstol Pablo dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Ahora, ¿qué significa patente? Preste atención. Brillando, públicamente, exteriormente, a la luz, manifestar, descubrir y notorio. Brillando públicamente, exteriormente, a la luz, manifestar, descubrir, notorio, es decir, de tal manera que estas cadenas donde estoy se han hecho patentes, se han hecho públicas, se han descubierto, son notorias en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Hay una versión que dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Un siervo de Cristo padece por causa de Cristo. Padece por Cristo. Y aún, aunque está padeciendo por Cristo, sigue dándole la gloria a Cristo. ¿Se le hace sencillo? ¿Creen que es sencillo? Lo es cierto que el apóstol Pablo estaba en prisión. Y aún en prisión sus cadenas se habían hecho patentes en Cristo, porque ya se conocía que ahí estaba un hombre encerrado por causa de Cristo, que ahí estaba un hombre encerrado por hablar de Jesús. De tal manera que mis prisiones, que mis cadenas se han hecho patentes en Cristo. Han formado parte de mi ministerio, según el apóstol Pablo, en todo el pretorio y a todos los demás, al grado que se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Nadie, yo creo que todavía está padeciendo por causa de Cristo. Lo es cierto que sí hay padecimientos. Si aún no estás padeciendo por causa de Cristo, pero si estás padeciendo alguna aflicción, también gózate como el apóstol Pablo en Cristo. De tal manera que aún tu aflicción se haga también patente en el nombre del Señor y para la gloria del Señor.
Un siervo de Cristo acepta lo que el Señor le permite en su vida. ¿Observas al apóstol Pablo en prisión, maldiciendo? ¿Observas al apóstol Pablo llorando? Quizá y posiblemente lloraba. Pero también dentro de él había un regocijo que se encontraba en el Señor. Un siervo de Cristo acepta lo que Dios permite. Hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas. Pero si las estoy pasando es porque Dios las está permitiendo. Y acéptalas. Alguna enfermedad, algún problema, alguna situación que Dios permitió, acéptala como el apóstol Pablo aceptaba cada situación en su vida. ¿Por qué el apóstol Pablo lo encontramos con ese ímpetu, con esa braveza de vivir la vida en Cristo, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás? Y bueno, es porque él encontraba ese regocijo en el Señor, ese auxilio en el Señor. Y aún en esa prisión Cristo era glorificado, versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo. ¿Qué significa ánimo? Convencer, persuadir, asegurar, sentir, confianza, creer. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo, persuadiéndose, sintiendo, asegurándose, dándose por convencidos y confiando más en el Señor. Con mis prisiones, ¿qué hacían, hermanos? Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, sin miedo a predicar, sin miedo a padecer, lo mismo que el apóstol Pablo. ¿Hasta dónde llega una aflicción de un siervo de Cristo? Aquel que acepta lo que Cristo le permite. Persuade a alguien más. Convence a alguien más de seguir en el camino de la fe. Es decir, que hay algo interesante en aquel que acepta la voluntad del Señor. Por esa aceptación de lo que Dios permite en tu vida, alguien más, posiblemente sean tus hijos, que te están observando, que te están mirando, como a pesar del problema, te mantienes firme en el Señor. Los estás persuadiendo, los estás convenciendo en el sentido de que estás manteniéndote firme, asegurándote. Y hay un sentir en cada uno de aquellos que te observan y empiezan a creer en ese Dios en el cual has creído. Es decir, que el apóstol Pablo, cuando se da cuenta, dice, y la mayoría de los hermanos que saben que estoy aquí, y a pesar de que estoy aquí, acepto con buena voluntad lo que el Señor está permitiendo, y aún con todo eso, sigo hablando del Señor. Ellos están cobrando ánimo. Ellos se están convenciendo. Ellos se están reafirmando en la fe, y de tal manera que se atreven. ¿Qué significa atrever? Intrepidez, acción, conducta extrema, valientes, osadamente. ¿Qué quiere decir? Un acto valeroso, heroico o arriesgado de seguir hablando del Señor. Porque observo que alguien lo hace con esa convicción, con poder, con denuedo, con compasión, aún estando en prisión. Pero ese era el apóstol Pablo. Dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿A dónde? ¿Cuál es la razón de las aflicciones? Bueno, hermano, que los que te están observando, que los que te están viendo, también hagan lo mismo, que confíen más en el Señor, que se acerquen más al Señor, que crean más en el Señor. Sé un siervo, hermano mío, que acepta la voluntad de Dios, tal como lo observamos aquí en el apóstol Pablo.
el Señor Jesucristo aceptó la voluntad de su Padre, aun cuando sabía que iba a padecer. ¿Qué problema estás atravesando? ¿Qué situación estás viviendo? ¿Qué te hace venir a escuchar la palabra? Analiza esta parte. ¿Aceptas la voluntad del Señor con buena actitud? Amén. A veces vas a estar en un hospital. A veces vas a estar endeudado. A veces vas a estar quizás con ni un peso en la bolsa, quizás, o algún problema, pero aún en ese problema acepta lo que Dios permite con buena voluntad. Es lo que hacía el apóstol Pablo. Pero eso es lo que hace un siervo de Cristo. Número 2, por favor, Filipenses 1:15. Denle lectura al versículo 15, hermanos, por favor. ¿Qué hace un siervo de Cristo aparte de aceptar con buena voluntad lo que Dios permite? Número 2, predica de buena voluntad de Cristo. Predica de buena voluntad. Algunos a la verdad predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Qué significa predicar? Proclamar, pregonar, ser heraldo, divulgar el evangelio. Algunos lo hacían, hermanos, por envidia. ¿Qué es la envidia? Ese sentimiento de molestia por el bien ajeno, porque otro tiene algo que deseamos para nosotros. En ese tiempo había un problema. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Sentían feo ese sentimiento de molestia y predicaban de Cristo. Y también dice la palabra contienda. Significa pelea, lucha y pleito. Pero el siervo de Cristo predica de buena voluntad. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, o por pelea, o por lucha, o pleito, pero otros de buena voluntad. ¿Qué significa buena voluntad? Satisfacción, deleite, amabilidad, con buen propósito, con afecto, con anhelo. Yo predico, tú predicas. ¿Cómo predicamos? ¿Predicas o hablas del Señor por envidia, por contienda? Bueno, ese era un problema en ese tiempo. Pero dice la Escritura, pero otros de buena voluntad, otros lo hacen gozosos, amables, deleitándose con buen propósito, con buen afecto, con un buen anhelo. En otras palabras, lo hacen de corazón. El siervo de Cristo predica de buena voluntad, de corazón. El siervo de Cristo sirve de corazón. El siervo de Cristo no solo predica a través de la palabra, sino que predica con su ejemplo, y lo que hace, lo hace de corazón. Pero ese es el siervo de Cristo. Anuncian, publican, evitan. El siervo de Cristo no está por envidia, no está por contienda, no está para peleas y conflictos, y mucho menos en alguna división. Lo hace sinceramente, de forma genuina. Lo hace. Fíjense, es algo interesante. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Todo aquel que hace este tipo de cosas, que predica o enseñan por este tipo de asuntos, por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Observe el siguiente texto. ¿Versículo qué? Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir ¿qué? ¿A poco no era suficiente ya lo que estaba pasando el apóstol Pablo? ¿No era suficiente en las prisiones? Dice en la Escritura, los unos anuncian a Cristo por contención. Los unos están allá enseñando por contención. No lo hacen sinceramente, no lo están haciendo con un corazón noble, con un corazón sincero. Lo hacen pensando añadir ¿qué? Aflicción a mis prisiones.
lo hacen pensando añadir aflicción a mis prisiones. Añadir, agregar, aumentar, ampliar aflicción. Qué crueles eran. Están viendo que ya tenía una presión en la prisión y le agregan más prisiones. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¡Qué malvados! Sabían que el apóstol Pablo estaba en prisión y aún así ellos lo hacían con esa finalidad, para añadir más presión al apóstol. Versículo 17. Pero los otros, ¿por qué todos lo hacen por? Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Pero los otros lo hacen por amor, sinceros, genuinos. Que hay un buen corazón, hay una buena intención, hay un buen deseo, hay un buen anhelo, hay un deleite. Por eso lo hacen. Pero más sin embargo, observando aquí el panorama, había un grupo por ahí que estaban predicando con esos malos pensamientos de envidia, para añadirle al apóstol Pablo todavía más presión. 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Defensa, para dar la cara en cuanto al evangelio de Cristo. 18, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Observen lo que hace el siervo de Cristo. Dice, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré. Si lo hacen por envidia, si lo hacen por contención, pero aún en eso Dios es glorificado, me gozo por lo que hacen, que es predicar en el Señor, no en la actitud que lo hacen, pero sí porque están anunciando del Señor Jesús. Si Cristo es anunciado, me gozo y me gozaré. Es decir, el apóstol Pablo dice, que pues no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me alegro, me pongo feliz, me regocijo y me regocijaré, porque Cristo es anunciado. No es el orden, no es el propósito, pero si Cristo es anunciado, pues me gozo por ello. Hay una versión que dice, ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Fíjense lo que dice la versión nueva versión internacional. El apóstol Pablo dice, con que el Señor sea anunciado, con que el Señor sea predicado, allá ellos y el Señor. Así que es importante que observemos que no es el orden. Siempre cualquier miembro de una iglesia debe de, cuando se trate de predicar, debe estar bajo la cobertura, bajo el apoyo, bajo la oración de la misma iglesia. Cuando se desprende alguien por contienda, por división, aquí está un ejemplo. Al final, quien esté al frente, haga lo que hace el apóstol Pablo, que se goza con la finalidad de que el Señor sea glorificado y anunciado. Pero no es el orden. Así que está interesante la carta a los filipenses. ¿Cómo se debe de hacer? ¿Cómo se debe de predicar? Pues de buena voluntad, con deleite, con amabilidad, en el mejor orden, con un buen propósito, con buen afecto, con un buen anhelo y sobre todo de un buen corazón. Así que un siervo de Cristo acepta la voluntad de Dios, un siervo de Cristo predica de buena voluntad. Y número 3, por favor, Filipenses 1:19. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Un siervo de Jesucristo vive confiado en Cristo. Confiado en Cristo. El apóstol Pablo estaba confiado, estaba seguro que por medio de las oraciones de la iglesia de Filipos
y por medio de la intervención del Espíritu de Jesucristo, todo esto resultaría en su liberación. Pablo estaba en la cárcel, recordemos, estaba en prisión, en cadenas con unas cargas, pero él tenía una confianza. Todos el 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará liberación. ¿De dónde? De la cárcel. Porque había una iglesia que estaba orando y era la iglesia de Filipos. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, de que nada tendré o sentiré vergüenza, antes bien con toda confianza. La palabra aquí confianza viene del griego que es parresía, que significa libertad. Es decir, que el texto quedaría de la siguiente manera: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda libertad, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El proceso del apóstol Pablo probablemente ya había comenzado, ya había iniciado, y su ardiente anhelo y esperanza en que nada sería avergonzado, sino que al contrario, sino que con toda libertad, ya sea que viva o que muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado. Él no sabía el veredicto que se debía de cumplir, mas sin embargo estaba confiando en el Señor. Ahora, con todo lo que hemos analizado, hermanas y hermanos, denle lectura al versículo 21. Por favor, todos. ¿Será fácil decir este texto en la situación del apóstol Pablo? ¿Será sencillo? Este texto es muy conocido. Pero si no sabemos dónde estaba el apóstol Pablo, encadenado. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solo un cristiano, solo un siervo de Cristo que confía en Cristo dice estas palabras: porque para mí el vivir es Cristo y si muero es ganancia. Pero ¿quién de nosotros podría decir estas palabras? ¿Será sencillo? El siervo de Cristo vive confiado en Cristo, que si vive, para Cristo vive, y que si muere, para Cristo muere, sea que vivamos o muramos, ¿de quién somos? Del Señor. Así que porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, lo dice Pablo desde una cárcel. Y no es algo sencillo. Ahora, número 1, lo dice de una cárcel. Número 2, a causa de Cristo. Y número 3, él estaba confiado que si vivía, qué bueno, y si muero también no hay problema. ¿Cómo cambian las cosas cuando las vemos a través de dónde las dice el apóstol Pablo? Él estaba en estrecho. Y el morir es ganancia, comunica la idea de beneficio, porque entonces habrá unión con Cristo sin las limitaciones de esta vida. Entonces dice el 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. No sé entonces qué escoger. ¿Por qué? Porque si muero estaré unido con Cristo sin limitaciones, como lo hay en esta vida. Pero si muero, hay un problema, que los que se quedan de alguna manera con falta de enseñanza. Lo veíamos por favor en el 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. El siervo de Cristo piensa en el beneficio de la obra de Cristo, pero también piensa en esa unión que tendrá cuando Cristo le llame. Versículo 23, pero de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne
todos, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Un siervo de Cristo vive una vida abnegada, vive una vida al servicio de la iglesia, al servicio de los hermanos, al servicio del Señor, como lo observamos en el caso del apóstol Pablo. Él quería vivir, pero no para sí. Él quería vivir, pero para el beneficio de la obra, para que su nombre, el nombre del Señor fuera exaltado y extendido. Pero había un problema en su mente y en su corazón. Pero de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Cuando entendemos lo que dice el apóstol Pablo, de que hay un lugar maravilloso, que si morimos, pues ya vamos con el Señor. Estaremos con el Señor. Allá no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor. Ahí está un lugar maravilloso. Hay un lugar a donde vamos a ir todo aquel que muere en Cristo, que es el paraíso. 25, por favor. Dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El 26, todos. El apóstol Pablo creía y daba por hecho que él iba a quedar libre por la única razón de que era necesario seguir predicando la palabra. Dice, confiado en esto, sé que quedaré. Qué confianza la del apóstol Pablo. Sé que quedaré, que aún permaneceré. ¿Con quién? Con todos ustedes, los de Filipo, para vuestro provecho y gozo de la fe. Esa es la certeza, la confianza que tenía el apóstol Pablo en el Señor, que se iba a quedar para provecho de la misma iglesia. 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Hay una versión que dice, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Estaba seguro que iba a estar con ellos. Un siervo de Cristo, vimos, acepta la voluntad de Cristo, predica de buena voluntad de Cristo, vive confiado en Cristo, que si vive para Cristo vive, y si muere para Cristo muere. Y número 4, su comportamiento es digno del Evangelio de Cristo. Filipenses 21:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí hay algo interesante. Usa la palabra comportéis. Es un término político que quiere decir vivir como ciudadano. Para eso los cristianos deben estar firmes, combatir espiritualmente y padecer. La pregunta es, hermano, como siervos de Cristo, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo me comporto dentro y fuera de la iglesia? ¿Cómo me comporto en mi trabajo? ¿Cómo me comporto donde nadie me ve? El comportamiento de un siervo de Cristo, de un hijo del Señor, es digno del Evangelio de Cristo, hermano. Es un término que se utiliza para estar firmes, para combatir las luchas, pero espiritualmente, y padecer a causa del Señor. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Hay una lección donde en el discipulado de Transformados en su Imagen, que habla de la bolsita de té. Cuando es sumergida en agua, sale lo que hay en la bolsita. Así lo mismo nosotros, cuando estamos puestos bajo presión, bajo una circunstancia, sacamos lo que hay en nosotros y realmente ¿qué sale de nosotros? ¿Un comportamiento como el que Cristo quiere o un comportamiento meramente carnal?
Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, hermanos, en un mismo espíritu, todos combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. 28, por favor, al 29, denle lectura. Y en nada, hermanos, y en nada intimidados por los que se oponen, y en nada tengan temor en predicar, y en nada tengan temor en amonestar, y en nada tengan temor en exhortar con la palabra. Fíjense lo que hace un siervo. No tengas temor. En tu familia, cuando tengas que hablar de Cristo, acuérdate de este pasaje que el apóstol Pablo dice, y en nada intimidados por los que se oponen. A veces entran nervios, entra cierto temor, pero el apóstol Pablo nos impulsa y nos lleva a enfrentar esos temores. Y en toda, dice, y en nada, intimidados por los que se oponen. No tengas temor. Habla lo que tengas que hablar conforme a la palabra, sin temor. Qué curioso, hermanos, que a veces sabemos que las cosas no se están haciendo bien. Y nadie habla porque tiene miedo, porque tiene temor. Y lo observamos en el trabajo. Por ejemplo, ¿a cuánto les has hablado del Señor? ¿Y a cuánto no les has hablado por temor? Yo creo que son más los que no les hemos hablado por temor que aquellos que le hemos hablado sin temor. ¿Sí o no? Dice, y en nada intimidaos. Que nada los intimide por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Sin temor alguno, hermanos, a los adversarios, sabemos que la lucha es espiritual. Dice la siguiente parte, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ahora oís que hay en mí. La iglesia de Filipo estaba atravesando lo mismo que el apóstol Pablo. Había oposición en la iglesia de Filipo. Por eso en el versículo 30 dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Había ese problema, así que hermanos, estar firmes en el Señor. ¿De qué forma? Como siervo de Cristo, acepta lo que Dios permite en tu vida, acepta su voluntad, predica solamente de corazón, de buena voluntad, de forma sincera, vive confiado en Cristo, que si pasa algo, tú sigues confiando en el Señor, sea que vivas o que mueras, eres del Señor. Y número 4, mostremos un comportamiento digno del Evangelio de Cristo. Así que hermanos, ya nos aventamos el capítulo 1, esperando en el Señor que algo Dios haya hablado a tu corazón. Vamos a hacer una oración. Bendito y amoroso Dios, te damos gracias, Padre, por palabra, Señor, que nos invita, primero que nada, a recordar tu iglesia, Señor, siempre, anhelar buenas cosas para tu iglesia, Padre, amarse unos a otros, aceptar tu voluntad, Señor, a predicar de corazón de tu palabra, a vivir confiado, Señor, en todo momento, y a mostrar un comportamiento digno de tu evangelio. Bendice, Padre, a tu iglesia, Señor, y permite, Padre, que tu nombre sea glorificado a través de cada una de nuestras vidas, Señor. Y Padre, gracias porque permites, Señor, a un buen grupo, un remanente tuyo, Señor, que está dispuesto a escuchar de tu palabra. Y bendice a aquellos hermanos que más tarde ven las transmisiones, Señor, y también a los que siguen las transmisiones. Padre, gracias por este momento, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, hermanos. El Señor nos bendiga a todos.